¿Qué tal, amigos? Estamos aquí nuevamente platicando de temas de propiedad intelectual. En esta ocasión queremos tocar un tema que está haciendo muchísimo ruido, tanto en redes sociales como en medios informativos muy serios. Y en esta ocasión tenemos a Paulina Fernández del Castillo. Hola, ¿qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Muy bien. Le comento al auditorio que a partir de la nueva ley o de las nuevas leyes, tanto de propiedad industrial como la de derechos de autor, con motivo del nuevo Tratado de Libre Comercio o TEMEC, pues lo que está pasando es que la gente está muy angustiada, está muy preocupada por lo que está pasando y en específico hoy quisiera tratar un tema en el cual has investigado y por eso te quiero preguntar sobre derechos de autor. En específico, han estado surgiendo, quisiera yo tocar algunas notas y algunos puntos de medios muy serios como Reporte Índigo, El Universal, o sea, eh, empresas periodísticas que no son, digamos, hechas al vapor, sino que tienen una larga trayectoria en estos temas. Y en Ujú. específico empezaron a comentar, hay un movimiento que es Red en Defensa de los Derechos Ciudadanos, que comentaron que, literal, que la Secretaría de Economía está chantajeando al Congreso para aprobar la censura en Internet. Esto nos hace ruido, me hace ruido. Eh, Dice que no se van a poder eh, los candados no se van a poder alterar si tú quieres reparar, modificar digamos, mejorar un dispositivo electrónico, que no se va a poder hacer eso en México. Mm, es decir, que va a haber una serie de inhibiciones a la innovación tecnológica, ¿no? Porque ya no vas a poder mejorar o hacer modificaciones a tu sistema operativo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es respecto a que ya la crítica social, que va a haber leyes mordazas, que no se van a poder hacer memes, videos, cuestiones que a nosotros como sector pues nos hacen un poquito de ruido, empezando por el tema de la crestomatia y otras cuestiones que son herramientas para la crítica y para el análisis. Entonces, yo quisiera empezar, Paulina, por el tema de los dispositivos electrónicos. ¿Realmente ya no vas a poder utilizar tu computadora, tu celular? ¿Cómo está? Bueno, de hecho, hay medios que han dicho que solamente vas a poder ir a reparar tu computadora o tu celular a los centros autorizados. Eso no dice en la ley. Yo Literal, creo no lo que dice. no lo dice. Wow. Yo Ok. creo que el tema de derechos de autor es muy especializado y además de que hay muchas cosas que no creo que se estén interpretando de la forma debida, Uh -huh. también creo que no se analizaron todas estas excepciones al derecho de autor que Uh -huh. venían en la ley ya de por sí. Vamos a recordar que esta es una digamos que es una adaptación o una reforma a la ley para que así pueda operar el TEMEC. Entonces, Okay. es necesario adaptar estas reformas para que hagamos match o hagamos un punto de encuentro con lo que ya se había aprobado en el tratado. Entonces, eso es como el primer punto que a mí me parece relevante. Y volviendo al tema de los dispositivos electrónicos, lo que dice la ley es que tú sí puedes entrar, tú si eres un programador, Mm. sí puedes entrar a un dispositivo electrónico y tú puedes modificarlo, por ejemplo, para que haya interoperatividad entre, por ejemplo, entre varios equipos Uh -huh. o entre otros Uh -huh. dispositivos. En fin, o sea, eso se puede hacer sin ningún problema. También lo puedes hacer para pruebas, lo puedes hacer para investigación y a lo mejor también lo vas a poder hacer, y viene en la ley, para detectar a lo mejor algún error que a ti no te va a servir como adquiriste el programa. Entonces haces esa adaptación Ok. para que entonces tú sí lo puedas usar. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia que con lo que a lo mejor había o tiende a haber? Que ese programa tiene que tener una licencia.
y que a esa licencia tú le vas a poder sacar una copia, porque dice que se puede modificar la copia, que vas a poder copiarlo una vez para que sobre esa copia puedas hacer la modificación. Pero en ningún momento dice que porque abras un celular o porque modifiques un dispositivo, entonces te van a dar 6 años de cárcel, que es lo que está planteando mucho de lo escrito en prensa y que es lo que resulta preocupante. Ok. Entonces, bueno, como ese primer punto, sí me parece relevante que lo dejemos claro. A ver, vamos a suponer, a ver, te voy a poner un escenario, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo importo cajas digitales, digamos, de las estas de los decodificadores, ¿no? Yo llego, los compro de Estados Unidos, hago unas modificaciones y digo, ten tu Easy o tu Axtel gratis de por vida, importando y alterando esos equipos, por ejemplo. O sea, y le digo así, Bueno, no pagues, por ejemplo, ahí que un poco sí. obvio, pero... Bueno, yo creo que diste en el clavo con el ejemplo porque ahí estamos hablando de que hay un lucro directo o la finalidad de un lucro directo o indirecto para la modificación de esos equipos porque no estás respetando el hardware y el software para la operación. O O sea, sea, mi estás fin, haciendo mi una... fin es alterar para ganarla analíticamente. Exactamente. Y Uh-huh. esto nos lleva a otro punto sumamente importante que viene en el artículo 114 cuarter, que es el que ha sido criticado, pero yo no entiendo la verdad, es que por qué hay esta crítica, si está muy clara la disposición cuando dice que cuando las actividades son realizadas de buena fe, con autorización de la persona o el dueño del equipo, por ejemplo, en este caso, para manipularlo por parte del experto o del técnico en computación o del técnico en el software, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el técnico lo está haciendo de buena fe. Entonces, Okay. si es así de claro, ¿sí? Que hay una intención de buena fe, no hay una intención de lucro directo o indirecto, entonces no tiene por qué haber un conflicto ahí, ni siquiera existe una infracción o ni siquiera existe un delito. Ok. Bueno, pues entonces ahí ya vamos entendiendo que el ruido cambia mucho cuando uno se pone realmente a leer a detalle la nueva ley, ¿no? Es como que un cambio bastante sustancial respecto al ruido mediático. Bueno, aquí quizá lo que tengamos que comentar es que esto, para los que nos dedicamos al tema, no es nuevo. Ok, No es claro. nuevo porque, bueno, las plataformas como, por ejemplo, bueno, creo que cambiaremos un poquito el tema, ¿no? A temas Sí, de plataformas. sí, yo quisiera ahí platicar ese es el otro punto que creo que es muy importante, que es lo que vamos a platicar respecto a plataformas y ahora sí a contenidos, no a equipos, ¿no? Entonces, parece que hay dos puntos, un poco para dar el marco del contexto. Hay dos elementos. Se habla de los proveedores de servicios de Internet, es decir, el carrier, el que trae la señal, y los que son las plataformas para poder ver las películas o que ven ya los contenidos o administran los contenidos de derechos de autor. Aquí hay algo que se me hace también muy interesante. Volvemos a las noticias donde se dice que es como, es interesante porque se maneja como gran noticia que ahora te van a poder bajar de internet o de tus contenidos si tu material es ilícito. Esto es interesante porque desde hace 10 años al menos, ¿no? Ya había existido muy fuertes reclamos a muchas plataformas porque no bajaban de manera expedita los contenidos piratas. Porque empezó este tema de la monetización. Entonces, y ahorita quiero que nos ayudes a distinguir este tema y la ley Mordaza o la no libertad de expresión. Entonces, Claro. si yo voy, por ejemplo, si voy a un almacén de prestigio, Palacio de Hierro, a Liverpool, y les hablo y les digo, oigan, este producto es pirata o estas películas son piratas, la verdad es que ellos no se esperan a una autoridad judicial. O sea, inmediatamente van con el proveedor y dicen, en este instante, pero como vas, lo retiras. Porque el almacén
si lo hace está bien, sigue vendiéndose ese copartícipe de esa acción pirata. O sea, la autoridad te dice, tú sabías, tú hiciste, y tú también vendiste. Oye, pero es que no lo fabriqué. No me importa. Entonces, Te beneficiaste. exacto, tanto con marcas como en materia de derechos de autor. Y eso también pasa en las plataformas y nosotros de hecho ya hemos vivido algunas veces esos dilemas que hay en Spotify. Entonces, Paulina, a mí sí me sorprendió mucho porque fue así como, bueno, pues se murió Selena, ¿no? Y yo, bueno, pues sí, 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 sí. buena la noticia. Bueno, ¿Qué nos puedes decir a esto? claro, bueno, más o menos yo recuerdo que por ahí del 2014 fue que tuvimos la oportunidad de tener un curso, por cierto, en línea con la International Trademark Association, donde nos explicaba cómo bajar contenidos cuando estos contenidos estaban infringiendo. Y desde el 2014 ya sabíamos cómo bajar estos contenidos dependiendo de la voluntad de Facebook o dependiendo de la voluntad de YouTube o dependiendo de estas plataformas. Entonces, ¿qué se hizo con la ley? Pues evidentemente estos términos y condiciones existen ya en las plataformas porque la mayoría de las plataformas son norteamericanas. Entonces, están alineadas a la ley norteamericana y lo único que se hizo fue formalizarlo. Claro. Y para nosotros es importante esta formalización porque ya hay una obligación por parte de las plataformas de tomar medidas adecuadas. Esto nos va a llevar a otro tema interesante que a lo mejor lo vamos a dar como conclusión a lo que estamos platicando, porque quizá, o bueno, de una vez se los comento, ¿no? Quizá no es tan importante o no le dan tanta importancia los de Facebook o los de YouTube al tema porque no lo conocen. Creo que estábamos platicando un poquito fuera del video, que incluso muchas veces quienes bajan estos contenidos son contratados en otro país, no conocen las reglas, no conocen las leyes, simplemente se manda el aviso y porque ese país es barato para operar, bajan el contenido y simplemente a lo mejor no siguen las reglas adecuadas. Ese sí es el riesgo de que tú le pidas a estas plataformas que bajen el contenido. El riesgo de la ley, creo, está en que le estamos dejando a la plataforma que tome la decisión de bajar el contenido. Sin embargo, si hay un buen proceso interno dentro de la plataforma y todavía tenemos que esperar a ver qué va a decir el reglamento, porque el reglamento, la ley habla de medidas tecnológicas y las explica, pero no dice cuál es el proceso para aplicar una medida tecnológica. Entonces, creo que nos estamos adelantando porque todavía tienen que correr los 90 días para que nosotros tengamos el reglamento en la mano, ¿no? Ok, entonces, el punto es el siguiente. Concluyendo, es la parte de decir que se baja contenido pirata, es como decir, descubrimos el agua tibia, ¿no? Es algo que ya se había trabajado mucho, digamos, y está bastante entendido por parte de los despachos. Tu punto es, ¿qué va a pasar cuando nos hemos encontrado plataformas donde ni siquiera te dan el teléfono, no te dan correo, no puedes contestar, o sea, no te pueden dar la cara, porque a veces nada más dice Pedrito, Juan, Jenny, o sea, ni siquiera el apellido de los analistas, por decirlo así, y dos, un desconocimiento de la ley local, que finalmente, a pesar de que hay tratados, pues todo se aterriza en cada país en el detalle fino de la violación o no violación en materia de derechos de autor. Entonces, digamos, ese sería tu punto, es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un caso donde, digamos, dos productores, ¿no? Dos socios de una película o de un documental. Los dos fueron a Indautor, solicitaron su título, los dos tienen el título, solo ellos saben realmente cómo estuvo el asunto, por decirlo así, los dos estaban Sí, casos de involucrados. conflictos. ¿Y qué hace una persona que recomiendo, por cierto, un documental de W que se llama Los Limpiadores Digitales, que habla justamente de los que están en Filipinas, que es gente que le pagan muy poco dinero, bueno, sale muy barato allá, que tienen que administrar una cantidad de situaciones, de dilemas, de bajar o no bajar, donde se sienten ellos mismos rebasados o sobrepasados con este tipo de materia. Entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea,
o sea, supongo que es un problema complicado para la plataforma, ¿no? Si tiene alguien los dos títulos con el mismo video, es como un Y arbitraje. yo creo que va a haber temas complicados y que debería de haber un arbitraje con gente especializada que me parece que es demasiado, o sea, demasiado trabajo, demasiada carga de trabajo para cualquier plataforma tener un sistema en el que se hiciera una especie de amigable composición, ¿no? Mm. En donde se resolviera. Entonces, lo único que se va a hacer es bajar la información sin averiguar. Tuve un error, no va a ser a los 90 días, es a los 180 días que se publica el reglamento, estaríamos esperando 180 días y ahí tendríamos que ver el proceso para las medidas tecnológicas. Pero sí es importante decir que pues esto ya ocurría, que realmente se reconoció en la ley, ¿no? Y además hay otra cuestión, parece que habla de que se tendría que ser de forma expedita, ¿no? O sea, tiene que ser como muy rápido la baja de contenidos. Entonces, Sí, cuando tienes, imagínate a alguien que tiene esta situación, un chico de 22 años que a lo mejor es analista, no trae mucha experiencia y pues órale, te toca hacerla de juez. sí, bueno, y de hecho aquí hay otro, no sé si decirle fake news, porque yo creo que lo que han difundido los medios no ha sido por mala fe, sino por desconocimiento como de todo el entorno. Pero también decían que va a haber un aviso, ¿no? Va a haber un aviso, este aviso es para que se baje el contenido y que cualquier persona pueda dar el aviso y no van a averiguar, y en cambio el contraaviso, es decir, el que dice que sí tiene el derecho y lo va a demostrar, él sí tendría que tener como que todos los elementos para que Ah, entonces pueda subir el aviso. Eso está incorrecto o inexacto. ok. Quien vaya a pedir el aviso debe ser el titular de los derechos. Sí, si no, Si no dice, tienes interés jurídico, ¿no? claro, si dice la ley que tiene que ser el titular de los derechos, no le voy a decir yo a Facebook en un correo, baja este video porque yo soy el titular de... No, 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 no. Va a haber un proceso. ¿A qué me refiero con un proceso? Un proceso interno de esta plataforma donde va a decir, me imagino que va a pedir una serie, un formato donde te van a pedir que envíes tu título de obra o que Claro. envíes tu sustento para decir que tú eres el titular. Y tan es así que ya ocurre en esa forma. O sea, no va a ser soy el Rey León @hotmail y baja la película. Sí, bueno, y además de eso, no es cierto que cualquiera puede pedir este aviso y Okay. que va a ser va a ser muy fácil hacerlo, porque si tú pides un aviso y ese aviso es falso, vas a tener una multa. Claro. Las multas van de 1,000 Okay. a 20,000 Ah, unidades de medida actualizada. ¿Qué quiere decir? Si lo hacemos al día de hoy, porque yo hice el ejercicio, de 1,000 serían 86,080 pesos y de 20,000 serían 1,736,000 pesos al día no, de pues hoy. sí, pues sí. Si cometes un aviso falso, y entonces creo que esta parte no se contempló en todo este análisis que se hizo a nivel mediático. Finalmente, nada más, y ya para rematar, ¿qué pasa con el tema de la crestomatia y lo que viene siendo el análisis, por ejemplo, que yo, un tema de una noticia, evento de actualidad, tomo, digamos, 15 segundos y hago un análisis y lo subo en Twitter porque a mí me cae bien o mal cierto político? ¿Ya no voy a poder hacer eso? Bueno, yo creo que otra vez tenemos un problema de análisis porque solo se vio lo que se reformó, pero Ajá, no se le dio la ley completa. Entonces, hay ciertas limitantes, como decíamos al principio, en los derechos de autor. Estas limitantes son, una, que cuando tú tomas con fines de análisis una, la un reproducción de un extracto, un video, un comentario. extracto exactamente, pues no tienes ningún problema. Un análisis es lo que sea. Claro. Un análisis es incluso la sátira que tú puedas hacer al respecto.
Incluso por ahí yo escribía hace no mucho que México sí tendríamos que hacer una modificación a la ley o ingresar en alguna parte de nuestras leyes el derecho a parodiar como existe en Europa o como existe en los Estados Unidos, o el derecho a ser sátiro, Ok. porque se debe de proteger esta facultad o esta capacidad del gobernado de poderse defender a través de esta sátira. Y Ujú. es uno de los derechos que tiene el gobernado. Claro. Eh, y finalmente, es más, yo lo considero parte de los derechos humanos, el poder ridiculizar o el poder no estar de acuerdo o el poder disentir de manera irónica, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el tema de eso sería con respecto a lo que tú decías, a lo de la crestomatia, ¿no? Y el otro tema que a mí me parece importante es que estaban diciendo que no vas a poder tomar de fotografías ni le vas a poder poner muñequitos e incluso personajes y tal. Vamos a entender que esto no es con fines de lucro, el hecho de hacer memes, y eso ya nos coloca en una situación diferente a que si se vendieran los memes. O sea que es Pero es dinero. monetario, exacto. Pero lo más importante es que se está refiriendo a un acontecimiento de actualidad. O sea, los memes a las 2 o 3 semanas ya no nos funcionan porque no son Claro. acontecimientos de actualidad. Por Así que, definición es un evento de actualidad. Claro. exactamente. Entonces, bueno, con respecto a los memes, yo les diría que también se dejaran de preocupar. Y lo que a mí sí me preocupa dentro de todo esto es que desde nuestra trinchera estamos viendo cómo hay, hay una mala información, que la gente está muy preocupada por algo que en realidad no es. Y yo quiero pensar que si esto ocurre así, puede estar ocurriendo en muchos temas Ujú. y nos creemos bien informados cuando no lo estamos. Claro, Y esa es la tarea que yo me llevaría, ¿no? claro. Para otros temas. ¿Qué tanto de pronto por la prisa y sabemos que los medios son serios o pensamos que los medios son serios y por desconocimiento han cometido un error muy grave, creo yo? Y han cometido el error de no acercarse lo suficiente a los especialistas para que les expliquen cómo es el tema, porque yo creo que lejos de algo de que tengamos algo que temer, deberíamos estar preocupados por el acervo cultural de derechos de autor de este país, que nos deja más o menos en Producto Interno Bruto lo que nos deja la industria automotriz. Es Ujú. equiparable. Entonces, si este acervo nosotros no lo cuidamos y permitimos que lo usen personas sin autorización, pues vaya lío, ¿no? Pero Claro, además, lo que viene del extranjero también tuvo un proceso creativo claro. que costó y eso es lo que te están vendiendo en un software. Sí, Entonces, que además, creo que hay que darle el honor y el claro. respeto que merece pues los autores o los creadores de todo esto que nos sirve para la vida cotidiana. Sí, que la gente que no crea que entretenimiento son solo películas, o sea, es deportes, música, teatro, libros, o sea, toda la cuestión que está plasmada y que es de creatividad, que por eso es tan grande, ¿no? Entonces, sí, Y sí, creo. déjame comentarte algo más. El problema con lo digital es que cuando, por ejemplo, tú grababas, y tiene que ver también con música, porque este tema también toca las plataformas musicales, ¿no? Cuando se rompen los candados para bajar música, eso también entraría dentro de los temas que estamos viendo. Lo digital te da una calidad Claro, que no se va a distinguir entre el pirata claro. y entre el que es, pues, el que es falso. Entonces, ni siquiera hay como cuando grababas tu cassette que te esperabas a la canción del radio y que se oía después con unos ruidillos y ya no tenía la misma calidad hasta que ibas y comprabas el disco. Con los programas de cómputo igual, tienen la misma calidad. Algunos Claro. quizá tengan ciertos candados para detectar que se está usando la información y sin que sea el original, o algunos se tenderán a bloquear. Pero hablando de la calidad digital, la calidad es la misma.
Entonces, bueno, ese es como el último comentario que me gustaría hacer. No, pues súper, súper, muy interesante esto último que acabas de decir. Creo que siempre alguna vez, ¿no? Nos comentaron en cuestiones de derechos de autor que cuando se acelera la velocidad de copiado, ¿no? Es cuando vuelven los temas, ¿no? Y dices, bueno, velocidad de copiado, pues desde la imprenta, ¿no? La imprenta es cuando empiezan los derechos de autor porque es una velocidad de copiado. Llegó el disco con Edison, pues las unidades de gestión porque ya la gente ponía la música en su casa. Entonces, así nos hemos ido y ahorita, bueno, pues quién sabe qué sigan en el futuro, pero muy interesante, Paulina. Vamos a tener unas siguientes entregas tocando otros temas con motivo de la entrada del TEMEC. Muchas gracias. De verdad, creo que es importante no hacer ruido, sino hacer información concreta y suficiente para poder informar a la gente. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias.